Buenas tardes, bienvenidos a esta primera reunión perdón, a esta segunda reunión de mecánica de este trimestre 2024. Vamos a subir la presentación. Ok. Son las 6:19 y en este momento todavía no se ha conectado nadie, así que vamos a hacer un breve resumen de lo correspondiente a la unidad 2 de mecánica racional, que es análisis de estructuras. Y dentro de los análisis de estructuras vamos a estudiar, hacer un breve revisión de cómo se realiza el método de los nodos. Bueno, cuando estamos estudiando estructuras, el análisis de ellas consiste en aplicar las ecuaciones de resistencia de los materiales con la finalidad de encontrar los esfuerzos internos de cada uno de los elementos que las conforman, de manera que podamos encontrar las deformaciones y las tensiones que actúan sobre la estructura. El análisis estructural se realiza para obtener eso, fuerzas y momentos internos, los esfuerzos, las deformaciones y los desplazamientos que puedan eh, plantearse en el momento que los miembros de una estructura reciban cargas sobre ellos o esfuerzos sobre ellos. De esa manera podemos diseñar el elemento de manera tal que él vaya a resistir esos esfuerzos sin deformarse o con una deformación admitida por la norma o con un desplazamiento admitido por norma. Nosotros sabemos que sobre las estructuras pueden actuar diferentes tipos de cargas, lo que llamamos cargas puntuales, cargas uniformemente distribuidas. Por ejemplo, una pared constituye una carga uniformemente distribuida, es decir, una carga que es el mismo valor de la carga a lo largo de toda una línea. Después también tenemos momentos que puedan estar actuando sobre la estructura y como es tan importante diseñar correctamente las estructuras en un análisis estructural, debemos estudiar sus centros de masa, porque los centros de masa eh, eh, nos ayudan a ubicar correctamente esos esfuerzos. Aquí tenemos nuestra aula virtual de la universidad, el tema o la unidad donde se estudian las estructuras, las armaduras, fíjense tipos de estructuras, armaduras, armazones, máquinas, armaduras simples. Nosotros vamos a estudiar las armaduras, lo que son realmente las armaduras. Ok, estos son tipos de armaduras. Generalmente este tipo de armaduras las utilizamos para sostener los techos. ¿Okay? Estos son cerchas, lo que llamamos cerchas, diferentes tipos de cerchas y de modelos de cercha que tienen unas pequeñas diferencias en su comportamiento. ¿Cómo hacemos para considerar qué es una armadura? Fíjense, una armadura es una unión de pernos, estos serían aquí los pernos que hay en esta zona, y los elementos de la armadura, ¿ok? Los elementos de la armadura son estos que estamos señalando aquí y los pernos. Entonces, aparte de eso, una armadura tiene que estar apoyada en algún lugar. Entonces, los apoyos son estos que ponemos aquí. Existen diferentes tipos de apoyos y los más utilizados en mecánica van a ser lo que llamamos un apoyo empotrado, apoyo fijo o apoyo móvil. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias entre esos apoyos son los esfuerzos que ellos impiden. Por ejemplo, cuando yo tengo un apoyo empotrado, estoy impidiendo el movimiento horizontal, el movimiento vertical y el momento. Cuando tengo un apoyo fijo, estamos impidiendo el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Y un apoyo móvil permite el movimiento en la dirección del rodamiento del apoyo, pero impide el movimiento vertical o perpendicular a ese movimiento. ¿Cómo hacemos qué es un diagrama de cuerpo libre y cómo lo hacemos? Primero vamos a ver qué es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es pues, una expresión simple de la estructura con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Con las indicaciones que le colocamos nombres a sus nodos, le colocamos las reacciones que ellos, que que los apoyos de la estructura producen sobre la armadura y también las descomponemos. Si el apoyo es perpendicular, lo descomponemos. Si son dos apoyos y nos hace falta la compuesta porque es la que va a ir en la dirección
armadura o del elemento, también lo podemos hacer. Ya eso lo hemos aprendido hasta ahora, en la primera unidad. Entonces, un diagrama de cuerpo libre. Fíjense, los elementos, este es un diagrama de cuerpo libre. Ahora es bueno que nos demos cuenta que si nosotros tenemos estos elementos separados en el nodo, fíjense, yo tengo aquí una fuerza que está comprimida, un elemento que tiene una fuerza que actúa sobre él y lo está comprimiendo. En los extremos del elemento, la fuerza está comprimiéndolo, pero si nosotros pasamos al nodo, acuérdense de la fuerza de acción y reacción. Cuando yo llego al nodo, en el nodo vamos a tener una fuerza contraria de sentido, pero con la misma magnitud. Entonces, eh, comprime el nodo. Cuando yo tengo una fuerza que está tensando al elemento, cuando yo llego al nodo, también tensa al elemento, es decir, es contraria a a la dirección que tiene en el extremo del elemento. Igualmente en los demás elementos. Entonces tienen la misma magnitud, la misma línea de acción, pero van a tener sentidos opuestos. Vamos a ver cómo se realiza el método de los nodos en el análisis para el análisis de una estructura. Vamos a leer lo que colocamos aquí. Resolver una armadura por el método de los nodos consiste en analizar la armadura tomando en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre ella, tanto las externas como las internas. Para ello, además de analizar la estructura como un cuerpo rígido, en equilibrio, sin movimiento, debemos analizar cada uno de los nodos en forma independiente. Primero, el primer paso es realizar el diagrama de cuerpo libre de la estructura general, en el cual vamos a mostrar todas las fuerzas que actúan sobre ella bien localizadas, es decir, con sus distancias, etcétera, etcétera. Y tenemos que incluir las reacciones de los apoyos. Luego, después que ya tengamos el diagrama de cuerpo libre con toda su fuerza, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio, es decir, la sumatoria de momento, la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerza en el eje Y. Vamos a entonces ahora hacer un ejemplo de eh, resolución de una estructura por el método de los nodos. Aquí tenemos un ejemplo que es el libro de Ian Johnston, Mecánica Vectorial para Ingenieros, el, 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 el de estática, entonces en el capítulo 6. Fíjense, aquí tenemos esta armadura. Tiene aquí un apoyo que es fijo. Cuando tenemos los rodillitos, cuando tenemos unas rueditas, es el apoyo de rodillo. Entonces tenemos un apoyo fijo en este punto y un apoyo de rodillo en este punto. Tenemos aquí dos fuerzas externas que están actuando sobre él, sobre el nodo A actúa una fuerza de 2000 libras y sobre el nodo B una fuerza de 1000 libras. Aquí tenemos las distancias entre las dos fuerzas, es decir, está todo bien definido para nosotros poder hacer el análisis. Repasamos aquí, fíjense, apoyo empotrado, fijo y móvil. Entonces aquí tenemos solamente un apoyo fijo y un apoyo móvil. Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama de cuerpo libre? Bueno, ya les había dicho que el apoyo fijo restringe el movimiento horizontal y el vertical. El rodillo solamente restringe el movimiento vertical, porque en este caso el rodillo está colocado en esta dirección, es decir, su movimiento es en el eje X, entonces va a restringir, ahí se puede mover, pero se restringe en la otra dirección. Entonces, siendo eso así, este es un apoyo que va a tener restringidas dos movimientos y este va a tener uno solo. Entonces pasamos a plantear el diagrama. El diagrama simplemente es dibujar de forma sencilla la misma estructura y colocar la fuerza. En este punto, en el nodo A tenemos 2000 libras, en el nodo B tenemos 1000 libras. Aquí en el punto C, que es donde está el apoyo fijo, tenemos una reacción de C en el eje Y y una reacción de C en el eje X. Y en el punto E, que es donde tenemos el rodillo, como él le permite movimiento así, lo que impide es la vertical, entonces tenemos una reacción en el eje Y, en el punto E. Continuamos. Después que tenemos entonces planteado nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a plantear, valga la redundancia, las ecuaciones de equilibrio. Entonces, sumatoria de momento en cero, sumatoria de momento en un punto que nosotros escojamos. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué pasa? ¿Qué punto debemos escoger nosotros para que se nos facilite el trabajo? Cuando yo, no sé si recuerdan cómo se calcula un momento. Aquí lo tengo. El momento se define como el producto de la fuerza por la distancia perpendicular
entre la línea de la dirección de la fuerza y el punto de aplicación del momento. Vamos a suponer que yo voy a buscar el momento en A. Calculo la sumatoria de momentos en A. Entonces, ¿cuál es el momento que produce la fuerza A? La distancia entre el punto de apoyo de esta fuerza de 2000 libras y el punto A, que es donde yo voy a calcular, estamos diciendo que vamos a calcular el momento, es cero, porque ella pasa por A. Entonces, esta fuerza no produce momento. En B, sí, perdón, si sigo estudiando los momentos en A, esta no me produce momento. B sí sería 1000 libras por la distancia A. R sub C sería R sub C por la distancia de R sub C a. Ahora bien, es importante que veamos cuál es la distancia. La distancia es la distancia perpendicular entre la línea de la dirección de la fuerza y el punto. Entonces, yo tengo el punto A, si vamos a calcular el momento A. Entonces, ¿cuál es la distancia de R sub CB? Esta es la dirección de R sub CB. Perpendicular a la distancia es esta. Entonces sería 24 pies. ¿Ok? Bueno, entonces en función de esto que decimos aquí, ¿dónde es que me conviene más calcular la sumatoria de momentos? Pues en este caso sería en el punto C, porque en el punto C pasan dos fuerzas, se me van a anular porque al pasar esas dos fuerzas por el punto C estoy restringiendo la cantidad de incógnitas. Entonces, al anularse estas dos, al pasar por C, me van a quedar menos incógnitas en el ejercicio. Entonces, comencemos por hacer la sumatoria de momentos en C. Entonces, la sumatoria, fíjense, tenemos que definir una dirección cuando vamos a calcular momentos. Yo voy a calcular, en este momento voy a considerar positivo el momento cuando gira hacia la derecha. Entonces, la sumatoria de momentos sería 2000. Si yo muevo esto alrededor de C, él gira hacia la izquierda. Entonces sería menos 2000 libras por la distancia que hay desde esta línea de acción a este punto, serían 24 pies. Después, las 1000 libras también gira a la izquierda. Entonces sería menos 1000 libras por la distancia de esta línea de acción a este punto, serían 12 pies. Entonces serían menos 1000 por 12 pies. Más la reacción en E, cuando yo veo cómo gira RY alrededor de C, es positiva, porque esa es la que considere positiva. Entonces sería más R sub EY por la distancia de aquí a acá. Entonces, fíjense, de aquí a acá tenemos 6 pies por 6 pies. Ya tenemos planteada esta sumatoria de momento en C. ¿Y qué es lo importante en este caso? Que fíjense, aquí solamente tenemos una incógnita de esta ecuación de equilibrio, disculpen, que tiene que ser igual a cero porque está en equilibrio. Ya yo podría despejar R sub Y. Vamos, y ahí tenemos fácil para encontrar una de las reacciones. Ok, siguiente paso. Sería ya tenemos la sumatoria de momento en C. Vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, que tienen que ser también cero porque esta estructura se supone que está en equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, la única fuerza que tenemos en este caso en la dirección del eje X es R sub CX, la reacción del apoyo fijo en el eje X. Como es la única fuerza, pues ella va a ser igual a cero, porque R sub X más nada es igual a cero. Entonces, R sub CX es cero. Vamos entonces ahora a plantear la sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos 2000 hacia abajo, entonces es menos 2000 libras. Menos 1000 libras más R sub Y, que es positiva, y R sub CY, que es positiva. Son positivas estas reacciones porque esa fue la dirección. Las flechitas las coloqué en ese lado. Yo las podía haber puesto en el otro sentido, entonces serían negativas. Y entonces a mí me va a dar los signos, según los signos que me dé el resultado, yo sé si la coloqué correctamente en su sentido o tengo que cambiar el sentido después que resuelva la sumatoria. Entonces, tenemos la sumatoria de momentos en Y, que sería menos 2000 menos 1000 más R sub Y más R sub CY. Perfecto. Entonces, vamos a hacer nuestro despeje. De la sumatoria de momento en C, vamos a despejar R sub Y. ¿Ok? Entonces, despejamos, pasamos para el lado contrario, despejamos como normalmente se trabaja en matemáticas. Entonces, resolvemos aquí 2000 libras por 24 pies, son libras por pie, multiplico más 1000 libras por 12, me da 60.000 libras por pie, sobre 6 pies que quedaron aquí abajo. Entonces, si simplifica los pies,
Y me queda 60.000 libras entre 6, 10.000 libras. Ya tengo que la reacción de eso Y es 10.000 libras. Ok. Aquí, yo salté exacto, aquí. Entonces ya tenemos R sub Y, ¿verdad? Ya tenemos R sub Y que viene de la página anterior, son 10.000 libras. Ahora hallamos la sumatoria de fuerzas en Y, sustituimos en la sumatoria de fuerzas en Y la reacción EY y despejamos R sub Y. Hacemos el procedimiento matemático y nos da que R sub Y son 7.000 libras. Fíjense que nos dio 10.000 libras positivo y 7.000 libras positivo. Eso significa que R sub Y lo consideré el sentido correcto y R sub Y también lo consideré el sentido correcto. Entonces estas dos van hacia arriba y estas dos estaban indicadas hacia abajo. Ya tenemos las tres reacciones. R sub X es 0, R sub Y es 10.000 y R sub Y es 7, R sub Y es 7.000. Continuamos. Teniendo las tres reacciones, ahora vamos a trabajar con cada uno de los nodos. Vamos al nodo A. Dibujamos el nodo A como su diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos una fuerza de 2.000 libras hacia abajo. F sub A, en este elemento consideramos que hay una fuerza F sub AB y en este elemento va a ser una fuerza F sub AD, ¿verdad? Y que las tenemos que encontrar. Entonces, aquí nosotros podemos plantear este triángulo. Estos son 8 de altura y aquí tenemos 6 pies, ¿verdad? Obtenemos la hipotenusa y vamos a tener la relación entre la altura y horizontal del triángulo, de manera que podamos obtener las componentes de F sub A en X y en Y. Lo podemos hacer también por el ángulo. Consigamos el ángulo y multiplicamos por seno y coseno. En este caso, como tenemos la distancia, podemos hacerlo por relación. Tenemos que F sub AD, fíjense, F sub A de Y es esta. F sub A de X es esta. En esta dirección y en esta dirección. Entonces, F sub A de Y es a 8, porque A de Y es vertical, como F sub A de es a 10. Estamos planteando una relación de fracciones, pues, y es como F sub A de, repito, F sub A de Y está en relación a 8 como F sub A de, que es la fuerza completa, es a 10. Y como F sub A de X es a 0. Estamos haciendo la relación de tiempo, ¿ok? Lado a lado. Entonces de aquí vamos 2 a 2, despejamos. Tomamos, por ejemplo, F sub A de X con F sub A de estas dos. Y despejamos F sub A de X. Me queda F sub A de por 6, lo paso por acá, entre 10. Y después tomamos estas dos y despejamos F sub A de Y. Teniendo estas dos, pasamos el 10 para allá y me queda que es F sub A de sub 10. Como F sub A de es una fuerza que ya la teníamos, perdón, no, vamos a aplicarla aquí. Entonces ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, en X ¿qué tenemos? F sub X, la sumatoria de fuerzas en X es F sub A de X, que es esta fuerza que tenemos acá, que no sabemos cuánto vale, más F sub A de, que también es esta fuerza que tenemos acá, y que tampoco conocemos su valor. Después, la sumatoria de fuerzas en Y sería F sub 2000 menos 2000 libras, que va hacia abajo, menos F sub A de Y, A de Y, perdón, está aquí, aquí abajo. Entonces, de esta sumatoria de fuerzas en Y, ya yo puedo despejar F sub, la componente vertical de la fuerza AD. Vamos a seguir. ¿Ok? De esa, entonces, de la sumatoria de las fuerzas en I, yo puedo despejar la componente, ¿verdad? ¿Cómo la despejo? Ya, eso atrás. De aquí despejo, pasamos el F sub A D al otro lado y nos queda que menos 2000 F sub A de Y. Ya tenemos despejado F sub A de Y. Después sustituimos F sub... de acá abajo podemos despejar de una vez F sub A D. Si conocemos F sub A D, lo sustituimos aquí y obtenemos
las dos fuerzas. Esto es por, aquí tenemos un sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Entonces tenemos que F sub AB lo resolvemos, resuelven a ver cuánto les da a ustedes, y nos queda que son 1500 libras. ¿Y por qué es en tensión? Ahora les explico. Y F sub AD son 2500 libras en compresión. Entonces, fíjense, cuando yo tengo, a mí me dan, cuando lo resuelvo me dan las dos positivas, ¿verdad? Entonces, yo planteé que F sub AB iba hacia allá, es decir, saliendo del nodo. Entonces, como les decía antes, si está saliendo del nodo, está en tensión. Entonces, F sub AB, como me quedó positiva, significa que está en tensión. Si cuando yo despejo me queda negativa, eso significa que me equivoqué de dirección, la tenía que poner en la otra dirección y me quedaría negativa. Y me quedaría en compresión porque estaría comprimiendo. ¿Qué es lo que nos pasa aquí en F sub AD? Fíjense, nosotros teníamos, la habíamos puesto, nos daba menos 2000, entonces 2500. Entonces, cuando le cambiamos la dirección, y entonces nos queda en compresión porque está entrando al nodo y decimos que es en compresión. Entonces, ¿qué significa esto? En los 1500 cuando lo despejamos nos dio negativo. Entonces, eso significa que si yo había considerado que F sub AD tenía en este sentido, esto es falso, corrijo mi diagrama y pongo F sub AD en este sentido, indicando, entonces ahora la paso a positiva. Entonces, como está entrando al nodo, F sub AD está en compresión. F sub AB, como está saliendo del nodo, está en tensión. Bueno, hasta aquí esta presentación. Por los momentos nadie se ha conectado. La idea era compartir dudas, aclararlas. Siendo que nadie se ha podido conectar, vamos a eh, terminar la reunión. Los espero cualquier duda por el foro de dudas o por el correo del aula. Entonces, que tengan una buena tarde y nos vemos en la próxima presentación.